buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Eso va en dependencia del lugar del mundo donde usted me esté viendo en esta ocasión. Le saluda el pastor Iván Mejía desde la República de Nicaragua. En esta ocasión estaremos abordando un tema muy delicado, una guerra sangrienta, una guerra cruel, una guerra con un odio visceral, una guerra que está dejando y ha dejado a través de toda la historia muchos muertos, mucho odio, mucho rencor. Hoy estaremos abordando este tema desde la perspectiva bíblica, desde la perspectiva que usted o yo podemos ver a través de las Escrituras y a través de las evidencias que tenemos en nuestra mano. Así es que no se vaya de este sitio, quédese con nosotros y estaremos abordando el tema guerra entre palestinos y la nación de Israel. Existen muchas opiniones a causa de este conflicto, pero muchas de las opiniones que he escuchado son opiniones fuera de contexto por no conocer internamente lo que este conflicto es. También he escuchado a personas decir, por ejemplo, que esta es una guerra entre dos naciones y que la nación palestina está siendo cruelmente atacada por Israel. Déjeme decirle que la nación palestina no existe. Existe el pueblo palestino que tiene territorios específicos, marcados y definidos por las Naciones Unidas, donde ellos habitan, pero no existe la nación palestina. La guerra de la nación judía no es contra otra nación. La guerra de la nación judía es contra un movimiento terrorista llamado Hamas, así como Al-Qaeda y otros que existen en el Medio Oriente. No es una guerra contra otra nación, es una guerra contra un movimiento terrorista que usa al pueblo palestino como carne de cañón para refugiarse y para que los muertos sean del lado civil y no del lado del movimiento terrorista. Así es que no es una guerra, que declaro, contra otra nación, no es una guerra contra el pueblo palestino, es una guerra contra un movimiento terrorista que ataca a una nación cobardemente, no solamente desde territorio palestino, sino que ha atacado a Israel desde otras naciones como el Líbano, desde otras naciones como Siria. Israel ha sido atacado por este tipo de movimientos terroristas. Así es que la nación judía no está en guerra contra el pueblo palestino, sino contra el movimiento terrorista Hamas. Esto que quede bien sentado y bien claro en esta ocasión. La metodología de guerra de Hamas es algo de lo cual los medios de comunicación internacionales no están hablando. Sin embargo, Hamas nunca ha ocultado a través de las redes sociales y a través de innumerables videos cómo dentro del territorio palestino existen escuelas psicológicas y militares para niños de 10 años. A esto le llamamos terrorismo. A esto le llamamos violar el derecho humano de los niños. Sin embargo, el mundo no está hablando de esto. También es terrorismo cuando el método de guerra de Hamas incluye instalaciones civiles para atacar a Israel, hospitales, escuelas, guarderías de niños, edificios habitacionales. Esto se llama escudos humanos. Esto se llama violar el derecho humano de su propio pueblo, porque ellos atacan a Israel desde estos lugares, provocando la respuesta de la nación judía, y cuando la nación judía responde,
la población civil es la que paga los platos rotos. Así es que esto es terrorismo. Cuando Hamás envía hombres, niños, mujeres a inmolarse en medio de poblaciones civiles, en medio de medios de transporte, envía personas dinamitadas a hacerse explotar como antorchas humanas, esto es terrorismo. Y de esta metodología de guerra nadie está hablando. Así es que debemos de saber y debemos de entender que la metodología de guerra de Hamás es una metodología sucia, es una metodología llena de odio y de rencor y de un odio enfermizo que está dispuesto hasta matar a su propia gente con tal de lograr el objetivo de exterminar a Israel. Hace 73 años, cuando el Estado judío nacía, el ofrecimiento de las Naciones Unidas al pueblo palestino fue el mismo: formar un Estado palestino, como se formó el Estado judío. Sin embargo, sus dirigentes rechazaron el ofrecimiento bajo pretexto de condiciones inaceptables, y a través de estos 73 años han seguido rechazando los ofrecimientos de formar un país. Sin embargo, pareciese que a sus dirigentes les conviene ser los dirigentes de un pueblo sin país, un pueblo sin una nación política y libremente constituida. Pareciese que les conviene más el tráfico de armas en el Medio Oriente, pero también el tráfico de mercenarios a través de todo el Medio Oriente. Se han negado a crear una nación estable, una nación próspera, y se han centrado únicamente en destruir a Jerusalén, en destruir a Israel, en su odio en contra del pueblo y la nación judía. Así es que esto no se trata de la tierra, esto se trata de odio, esto se trata de antagonismo, esto se trata de la religión, esto se trata de Alá contra Jehová, esto se trata del dios Luna contra Jehová. Sin embargo, los que conocemos la Biblia, la palabra de Dios, sabemos que Jehová es el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, y es el general de los escuadrones de Israel. Y a través de la historia no hemos visto que Jehová ha perdido una guerra. Y a través de estos 73 años tampoco hemos visto que Israel haya perdido una batalla. Han habido batallas contra 5 o 6 países. Ha habido batallas contra todo el Medio Oriente. Ha habido batallas contra todos los árabes que odian a Israel. Sin embargo, no hay una sola victoria del otro lado. Pregunto, ¿por qué será? ¿Qué es lo que convierte a la nación judía en una nación poderosa? ¿Qué es lo que defiende de todos sus enemigos a la nación de Israel? Es una pregunta que necesita respuestas. Es que esto del rechazo del pueblo, o más bien de los dirigentes palestinos, de formar una nación y un país estable y próspero, se los recuerdo porque sé que muchos conocen la historia, y a los que no lo saben, se los cuento. Ellos han rechazado formar su propia nación por sus aspiraciones de poseer lo que no es propio. El asunto de Jerusalén
El asunto de Jerusalén es algo de lo cual vale la pena hablar en esta ocasión y dejar sentado que Jerusalén es la capital eterna de Israel. Hace aproximadamente 2 años, 3 años, la UNESCO declaró que no existía conexión histórica entre Jerusalén y la nación de Israel, por lo tanto, no podía Israel declarar a Jerusalén como la capital eterna de Israel. Pregunto, ¿acaso los dirigentes de la UNESCO no conocen la historia? ¿Acaso no están ignorando arqueológicamente la presencia judía en Jerusalén desde aproximadamente 800 años antes de Jesucristo? ¿Acaso los religiosos de ese tiempo no conocen las escrituras que mencionan al pueblo judío en posesión de la ciudad de Jerusalén hace 800 años antes de Jesucristo? Se están ignorando las evidencias. Los palestinos dicen que Jerusalén les pertenece y que Israel está usurpando un territorio ajeno. Quiero decirles en esta ocasión al mundo entero, la Biblia, la palabra de Dios, da testimonio de la presencia judía en Jerusalén muchos años, muchos siglos antes de Cristo. Pero también la arqueología ha demostrado la presencia judía en Jerusalén hace muchos siglos. Pero no solamente la arqueología, sino que históricamente también podemos saber de que Jerusalén es la capital eterna de Israel. Y la defensa de Jerusalén por el Estado judío es legítima. Es legítima. Es como si tú defendieras tu propia casa. Es como si tú defendieras tu propia familia. Así que dejo estas palabras para los que quieren ignorar estos hechos. Jerusalén pertenece a Israel. Jerusalén es la capital eterna de Israel. Y el Dios de Israel, Jehová de los ejércitos, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Salvador de todos los cristianos, también declara que Jerusalén es suya, que Jerusalén es la ciudad de David, el gran rey de Israel. Ya para ir terminando este video, quiero dirigirme a aquellas personas que no entienden cómo un Dios santo, un Dios poderoso, puede estar del lado de la nación judía en este conflicto. Si la nación judía en su totalidad, la inmensa mayoría, le ha dado la espalda a Dios. Si hoy vivimos por gracia y no vivimos bajo la ley. Son las preguntas y las aseveraciones de muchos. Déjeme decirle en esta ocasión que si Dios es un Dios santo y también es un Dios de amor, también es un Dios fiel a sus promesas. Jeremías capítulo 31, del verso 31 en adelante, Dios pone un parámetro para olvidarse de la nación judía y olvidarse de ella eternamente. Y el parámetro que Dios pone es que si tú o yo podemos medir los fundamentos de la tierra y podemos desplegar los cielos, si tú y yo somos testigos de que el sol deje de salir y de que la luna deje de salir y que las estrellas no alumbren más, entonces yo, dice el Señor, me olvidaré de la nación de Israel eternamente. Dios es fiel
El sol sigue saliendo, las estrellas siguen alumbrando, la luna sigue alumbrando de noche. Los fundamentos de la tierra no los podemos medir ni tú ni yo, y los cielos no podemos desplegarlos. Así es que si ese parámetro no se cumple ni se ha cumplido, Dios no se ha olvidado de la nación de Israel. Dios sigue estando del lado de Israel. Nadie puede probar ni comprobar las acusaciones que se le hacen a Israel, por ejemplo, de ser un país que ha robado a los palestinos. ¿Qué ha robado Israel a los palestinos? ¿Qué ha robado Israel al mundo? Absolutamente nada. Israel le ha dado al mundo tecnología en medicina, tecnología en comunicaciones, tecnología en agricultura. Israel produce del desierto aproximadamente $1,000 millones en alimentos cítricos, verduras, para el consumo interno y para la exportación a Europa. Todo del desierto de Negev. Israel, el mayor floricultor en el mundo. Es el lugar donde se producen las mejores flores. Israel, el único país en el mundo que tiene la tecnología de desalinizar el agua del mar y convertirla en agua potable. Israel, el único país en el mundo con condensación del aire para convertirla en agua. Y toda esta tecnología, lógicamente, ha prosperado a la nación judía. Y ese es también el odio que muchos le tienen. Pero también esa es la manera en que Israel bendice al mundo. Nosotros, los de la fe de Jesucristo, debemos de tener claro que la Biblia nos enseña en el libro de Romanos que si bien es cierto, la nación judía ha entrado en celos con nosotros, la iglesia, también es cierto, dice la Biblia, de que por ese celo que ellos tuvieron, al que fueron movidos, nosotros hemos entrado al reino, y que no debemos enorgullecernos en ninguna manera, porque si ellos fueron desgajados, nosotros como olivo silvestre también pudiésemos ser desgajados. Así es que el pueblo judío son nuestros hermanos. Es una Biblia la que cargas, es un libro judío. ¿Crees en Jesucristo? ¿Crees en un judío? Somos la iglesia del Señor los que tenemos que defender al pueblo de Israel ante el mundo, ante la desinformación. No somos nosotros enviados a la guerra, son ellos los que tienen una guerra. Pero nosotros tenemos las rodillas para orar por el pueblo de Israel, por la nación judía, pero también por los inocentes del otro lado, por los palestinos, por los niños, por los ancianos, por todos aquellos que están siendo muertos, víctimas de esta guerra. Una guerra cruel, una guerra milenaria. Israel tiene derechos sobre la tierra por derechos de guerra, pero también por derechos de heredad. El Dios de Israel, Jehová de los ejércitos, fue quien la dio y quien la entregó. A través de estos 73 años, Israel ha vivido en una guerra continua a la defensiva. Y ha sido el Dios de Israel quien ha dado la victoria en cada una de ellas, en cada una de estas guerras.
Oremos por la nación judía. No nos quebremos la cabeza con cosas en las que no tenemos que ver. Dios respalda a la nación judía, aunque tenga que juzgar a cada judío como individuo. Pero con lo que respecta a la nación judía, Dios estará con la nación judía. Y dice la palabra del Señor que Dios volverá a tratar con su pueblo, que Dios volverá a escribir la ley de Dios no en tablas, sino en la tabla de sus corazones. Y ya nadie tendrá que enseñarle a nadie quién es Jehová, porque me conocerán, dice el Señor. Ya la nación judía está en su tierra, hace 73 años. ¿Quién lo hizo posible? Los profetas hablaron de esto. Y ya esto se cumplió. Y Jesús dijo: aprendan de la higuera. Cuando ya florezca, el tiempo está cerca. La higuera ha florecido. Jesucristo también dijo: cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que el tiempo está cerca. Desde Nicaragua les saluda el pastor Iván Mejía. Los amo en el Señor. Este video es para motivarte a orar por la nación judía, a orar por el pueblo palestino, por el pueblo inocente. Este video es motivado en el corazón del Señor. Puedo decirte esto con seguridad. No estamos promoviendo el odio, estamos promoviendo el amor a la nación que Dios guarda, el amor a los inocentes que están sufriendo por este conflicto de uno y del otro lado. Tenemos que orar. Un gran saludo, un gran abrazo. Dios te bendiga mucho. Shalom. Shalom.